gasto que implica el traslado de localidad y el cambio de un mercado laboral a otro. El otro tipo de irreversibilidad son los del conocimiento, que corresponde, ya que el desarrollo del mercado pues, permite a esos agentes adquirir habilidades o bien conocimientos particulares con respecto a ese mercado. Bueno, básicamente más adelante veremos cómo ese equilibrio que mencionaba mi compañera, que nos establecieron en ese capítulo anterior, se torna un poco más complicado a la hora de obtenerlo porque partiremos de un modelo laboral, pero esta vez con irreversibilidades. Ahora, aquí aprovechando el momento, pues a modo muy general se puede partir de que las irreversibilidades o ese impacto de la presencia que tienen estas irreversibilidades genera una gama de resultados mucho más amplia de la que veíamos en la sesión previa, y que el estado estable caracterizado por un precio único independiente de la historia del mercado ya pasa a ser reemplazado por múltiples estados estables asociados con precios dispersos, en donde el logro de cualquiera de estos estados pues va a depender de eventos aleatorios que afectan a esa progresión del sistema. Siguiente. Bueno, nada más para hacer un poco de mención lo que dice mi compañera. Aquí más que nada es ver estos costos que genera la gente al cambiar de una situación. No perdamos de vista, por poner un ejemplo, un desempleado a ser empleado o una empresa que en este caso pues va a contratar a alguien, nada más para enfatizar. Y tal cual pues el término que nos menciona el libro de la irreversibilidad, que nos implica esta ruptura de esta simetría entre un antes y un después. Bien, bueno, ok. Retomaremos, como les había mencionado, el modelo del capítulo previo. Y este es el modelo del mercado elemental, ya que en este modelo, pues, será nuestro punto de partida. Bien, a manera de introducción, todavía no nos vamos a meter como de lleno, pero el mercado laboral, pues, está compuesto por estos trabajadores y estos puestos de trabajo ofertados, donde, como vimos, cada trabajador se va a caracterizar por su salario mínimo que está dispuesto a recibir por trabajar, y cada trabajo va a estar caracterizado por un salario máximo que pagará la empresa por el trabajo. Este es el análisis walrasiano, que se basa en estas funciones de oferta y de demanda, donde aquí se considera un precio que es anunciado por un subastador y se analiza la cantidad de trabajadores, tanto ofertados como demandados. Bueno, también presentamos que desde una perspectiva evolutiva ya los trabajadores y empresas obtienen información sobre los trabajos ofrecidos y los trabajadores que buscan trabajo y luego definen ese proceso de negociación en donde también pues establecía que ese precio iba a estar entre ese salario máximo y ese salario mínimo. También se afirmaba de que los contratos se firmaban por solo un periodo y que el cambio de trabajo o bien de empleado no tenía un costo alguno, ni para los empleados ni para las empresas. Bien, ahora con base al modelo previo que se les mencionó, se hará esta introducción a los costos de información. Bien, bueno, el modelo con costos de información. Bueno, aquí se producen estos costos de información, ya que pues, los individuos deben evaluar antes de comprar cierta unidad del bien. En este caso, considerar si es preferible o no sostener este costo de la información. Aquí se enfrentan al dilema de exploración y explotación, que por consiguiente pues deben estimar estas perspectivas del precio que podían obtener si empezaran a buscar. Aquí más bien, pues las personas están interesadas en descubrir los puestos de trabajo que están disponibles. Principalmente nos dice que por dos motivos. Convertirse en los candidatos para esos puestos de trabajo o conocer cómo se está desempeñando pues la situación del mercado para en esta manera pues decidir si quieren continuar con su búsqueda o ya no hacerlo.
Por lo tanto, pues es necesario modificar este modelo del capítulo previo, pero primero les describiremos pues tal cual es el modelo. Bueno, ya entrando un poco a nuestro modelo, tenemos que el mercado elemental con irreversibilidades cuenta con un objetivo, en este caso, observar cómo las personas seleccionan los puestos de trabajo en función de los costos, aquí son costos de información o fricción, a los que se encuentran solicitando un salario mayor. Bueno, como se había planteado pues en la sesión pasada, las variables y parámetros que se habían definido para el modelo del mercado laboral son estas que vemos aquí. Sin embargo, para este nuevo capítulo vemos cómo la variable tiempo se vuelve aún más importante y aparte se introducen los costos. Tomamos justamente las variables después de M trabajadores, los N puestos de trabajo ofertados, ese salario que requiere el individuo, el salario que pagará la empresa, hay un precio, el individuo que es contactado, la firma que es contactada, al igual que los parámetros, dado que corresponden a la base para el desarrollo de los modelos del capítulo pues, del mercado con irreversibilidades. Aquí lo nuevo básicamente vendría siendo la variable tiempo y los costos que pues son la base pues de este modelo. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, bueno, en este caso los supuestos que nos está No, no, manejando, no, 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 no. ok, A ver, nos atrás, esperamos, atrás, atrás. Es que tenemos que verificar que todo el mundo esté en nos esto vaya también. siguiendo. Claro, que les Perfecto. acompañen, que esté con ustedes, que les apoyen, Profe, ¿no? no queremos preguntar. No, pregunten, que si alguien se cae, alguien levante. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Así que, a ver, pónganse malas, así, saquen toda esa, sáquenlo. Y pregúntenle a la gente, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué es esto? ¿Por qué M aquí? ¿Por qué es BI? En fin, ¿no? Bien que lo hayan presentado, pero ¿y cómo sabemos que sabemos? Si no nos preguntamos. Buen punto. Ahí vas. Vamos, Guadalupe. Ok, bueno compañeros, no sé ustedes qué piensan de nuestras variables, nuestros parámetros, piensan que estamos de la manera correcta o algo, coméntenos, nos van siguiendo, vamos en la misma sintonía. Bueno, yo tenía entendido que las variables del salario mínimo y máximo. No, están bien. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, Daniel? Sí, todo bien. Yo tengo, por ejemplo, la clase pasada, habíamos hablado más o menos de WK y BI, que eran los salarios, y que en los modelos, aunque fueran algo variable en el modelo, en el momento en el que se está como considerando, la variable en sí era el precio, ¿no? El salario al que se llegaba, pero en ese momento eran como parámetros también. Y por ejemplo, en este caso, yo creo que los costos, tanto de fricción para la empresa como para los trabajadores, también a lo mejor pueden ser variables, pero en el momento en el que se está haciendo el análisis del modelo, funcionan también como parámetros. Bueno, al menos lo que yo entiendo. Sí, para mí también los costos de fricción dentro del modelo los percibí como parámetros, tanto que tiene la empresa de capacitación, el CI, como los costos psicológicos de cambiarse de entorno de trabajo y demás, que son los DK para el empleado. Sí, miren, retomo la importancia de esta diferencia entre variables y parámetros, ¿eh? Porque aquí nosotros
pues ya, te dan el modelo hecho y uno lo está deconstruyendo y entendiendo, ¿no? Pero es que, bueno, para dos cosas. Lo primero es que entender esto bien es clave para entender bien los modelos. Porque si ustedes ya no estuviesen aquí en la hermosa posición de la evaluación, sino en la, iba a decir otra palabra, pero no se puede decir porque no es académica, pero digamos la ardua posición de la programación, esta diferencia entre variables y parámetros es fundamental. Si recuerdan lo que presentó, ¿quién? ¿Fuiste tú, Alfredo, que lo presentó? Lo de, No, fue Alexis, lo de la la clase formalización. pasada. Alexis, sí. Lo que presentó Alexis. Es que Alexis no lo veo, ¿no? ¿No está? Aquí estás, Alexis, ya te vi. Ahí está. Hola, Alexis. Lo que presentó Alexis, ¿no? Eso que presentó Alexis es fundamental. Y entonces imagínense que ustedes tuviesen que hacer el modelo y sentarse a programar. Si no tenemos la claridad entre variable y parámetro, un desastre total, total, total. Se van a querer cortar alguna parte del cuerpo, la verdad, ¿no? Porque es que es mucho trabajo y luego no se concreta. Entonces es fundamental, ¿no? Recalco la importancia de definir entre variables y parámetros. Uno. Dos. ¿Por qué tenemos estas, o sea, por qué lo podemos ver como variable o como parámetro? ¿Qué dicen las compañeras? Jerry, Guadalupe, ¿cómo lo ven ustedes? Porque ya vemos que hay varias personas que consideran que puede ser un parámetro. En este caso podría ser parámetro porque tal cual está asignado en, bueno, en el capítulo te maneja como un mayor igual, como esta desigualdad porque ya está establecida. Quiero pensarlo así. O sea, estoy pensando como que conforme lo que dicen mis compañeros. En este caso porque ya está establecido, podía ser un parámetro, pero nosotros lo tomamos como variable porque al final nada más te estaba dando pues esta desigualdad, vaya la redundancia, que es mayor o igual a, dependiendo de los individuos, dependiendo de lo que se está hablando, y por eso lo tomamos como variable. Esta podría ser una tipo justificación del por qué lo tomamos como variable, pero ahorita escuchándolo de mis compañeros, sí de alguna manera tiene algo de lógica y sí podría entrar en parámetro también. Okay. ¿Cómo lo Sí, ves tú, Jerry? precisamente nosotros habíamos contemplado el C sub I pues como costo, pero el C sub I mayor o igual a 1 como un parámetro porque ahí se establecía que dada esa desigualdad ya entonces significaba de que el puesto estaba ocupado sí o sí. Pero pues hablando con el profesor nos dijo que pues... ¿Qué? que ya eso no hacía parte, como, no era un parámetro justamente porque ya eso hacía parte del desarrollo de ese proceso. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Les convencí o no? Yo les puedo mentir también, ¿eh? Yo Pero tengo nosotras... reclamo mi derecho a equivocarme, a decir las cosas mal. Tengo derecho. Yo Y tengo de derecho. Nosotras también. Yo lo voy a sí, ceder. tenemos justificación. No voy a ceder mi derecho a equivocarme. Yo me puedo equivocar, No. puedo decir las cosas que están mal y ustedes tienen que ir y debatir. Así que queremos personas empoderadas en esta clase. Ok. Entonces, ¿en Sí, qué quedamos? lo que sí tengo en la cabeza es que nos dijo que lo contempláramos en el desarrollo y se contempló en el desarrollo, pero ya omitiendo lo que ya pasó porque fue algo que ya sucedió y no podemos regresar el tiempo. Entonces, pienso que Sí, puede ser un parámetro y después se desliza una variable, porque esta cuestión del tiempo puede transformar de un lado a otro. sí, al igual pasaba con ese costo, sí, del D sub K, perdón, que era una desigualdad que nos presentaba mayor o igual a 0, que quiere decir que el individuo empleado solo acepta el trabajo si su salario aumenta, pero eso viene siendo como una condición inicial y que pues puede ser el parámetro, pero que aún así sigue o hace parte del desarrollo y de ese proceso. Entonces, no sé si lo deberíamos contemplar en ese parámetro, que en primera instancia sí, pues sí lo contemplamos. Bueno, dale la responsabilidad a alguien más. Eso es muy sabroso.
te lo sacas de encima y, por ejemplo, que lo decida Anaí Vera. Anaí, Mande. ¿es parámetro o es variable o qué hacemos con nuestra vida? Ay, no sé, estoy confundida en la discusión. Entonces, ¿qué hacemos, Anaí? Se nos muere el paciente. Pues es que yo tenía en la cabeza la discusión de que si era que un parámetro establecería como límites o restricciones para lo que estábamos abordando del modelo, mientras que las variables pues estarían cambiando así como de un momento a otro con su valor. Y es que, o sea, estoy confundida porque en algún momento está cambiando esto. O sea, si lo vemos, si nos introducimos al tiempo, pues cambia. Pero también el tener el intervalo establece límites. Entonces, Ya. por Sí, eso. los parámetros sirven para lo que dijiste, Anaí, muy, muy bien. Yo voy a añadir que también son puntos de referencia. Pensemos eso, los parámetros están paralizados, están ahí, no se van a mover, ¿no? O sea, por ejemplo, este WK que está acá, en la parte de parámetros, los dos primeros que aparecen, en la parte de parámetros, WK y VI, es salario mínimo minimísimo, digamos, ¿no? Y el otro es el salario máximo maximísimo, ¿no? Porque realmente dentro del modelo, como discutíamos la otra vez, hay un salario mínimo de lo que tú estás esperando y que es situacional, que depende del momento en el que estés. Pero por debajo de ese salario mínimo en el que estás, que depende del momento, por ejemplo, ¿no? Y yo que gano 4 millones de pesos al mes. Entonces, claro, yo no me voy a ir para ningún otro trabajo hoy si al menos no me pagan 4 millones y un peso, ¿no? Entonces mi salario mínimo hoy es 4 millones de pesos. Pero bueno, yo sé que podría vivir con, no sé, 10,000 pesos. Entonces mi salario mínimo minimísimo son 10,000, aunque mi salario mínimo en esta situación sean 4 millones. Esa es la diferencia entre un salario mínimo, que es una variable, porque si mañana yo consigo un trabajo que me paguen 5 millones, entonces mi salario mínimo van a ser 5 millones. Ahora, mi salario mínimo minimísimo, que funciona como parámetro, seguirán siendo los mismos 10,000 pesos, porque con 10,000 pesos podría vivir. ¿Me explico? Entonces, por eso es que a veces tenemos estos vaivenes entre variables y parámetros, ¿no? Porque necesitamos entender bien dónde está la referencia a la cual yo me estoy agarrando, ¿no? Y esa referencia, pues, puede ser variable o puede no ser variable. Como en el Entonces caso de podríamos, perdón. Sí, continúa. O sea, podríamos dejarlo como lo que se hizo con el salario. Lado de parámetros, nada más dejar el intervalo y en variables definirlo como comportamiento en el momento T que sea revisado. Bueno, yo no lo había pensado así, pero bueno, sigámoslo trabajando, ¿eh? Sigámoslo trabajando. Entonces, bueno, tenemos un asunto interesante alrededor del costo, ¿eh? Guadalupe y Jerry, que habrá que resolver. Y todo el mundo aquí tiene que quedar convencida y convencido de lo que estamos hablando. Así que tienen una misión. Por tanto, no se pueden ir así como lanzados en tobogán, sino tenemos que ir verificando que todo el mundo esté pues montado en el camino. ¿Sí? Ahí yo tengo unas observaciones, profe. A ver, Sergio. Bueno, en este caso vamos a manejar este mercado con dos modelos, según tengo entendido. El primero es con costos de información y luego con costos de adaptación. Si es así, yo pondría, bueno, así dice el texto, un costo fijo de búsqueda de trabajo en el caso de costos de información, que aquí no lo veo porque el CI que ponen acá debe estar junto con un DK, que son ya costos de adaptación. En el texto no le ponen un valor, pues nada más dice es un costo fijo. Entonces, no sé si entra como parámetro o como supuesto. Yo en mi caso personal lo puse como parámetro, un costo fijo de búsqueda de trabajo.
Ok. Bueno, lo vamos a discutir. ¿Hay algún comentario? Por ejemplo, Guadalupe y Jerry, ¿cómo lo ven ustedes lo que acaba de plantear Sergio? Alrededor de la definición de los costos. Guadalupe y Jerry, a la una. Eso. Sí, es que estoy analizando un poco lo que menciona Sergio. ¿Lo manejas, Sergio, como, bueno, disculpe, profe, que me dirija directamente con Sergio? ¿Lo manejas como fijo porque tal cual te está, o sea, te lo está diciendo que es fijo y por eso lo metes en parámetro? Si de alguna manera se nos pasó, podría decirlo, anexarlo, pero esa es mi duda. Sí, porque, o sea, es un criterio que aparece en este mercado, porque casi estas variables que están dejando y parámetros las están trasladando, como dice el texto del modelo anterior del capítulo 2, Ajá. pero aquí pues le incorporaron casi nada del Sí. nuevo, ¿no? Digo, excepto acá tiempo y costo, pero pienso que es el tiempo también se disgrega en temas 1 y temas 2 y los costos, pero ya de adaptación faltaría el DK, ¿no? Y de este lado yo puse, perdón, igual me equivoqué, nada más un costo fijo de búsqueda de trabajo, que sería el primero con el que se empieza con costos de información, ¿no? Sí, es el que de alguna manera nos menciona. Sí, únicamente mi duda era esto, pero al partir de que en la lectura sí nos menciona que es un costo fijo, entonces si establecemos que un parámetro tal cual ya está establecido, entonces de alguna manera coincido contigo, sí entraría en parámetro. Se nos pasó ponerlo, te reitero, tomamos las mismas variables y los mismos parámetros porque tal cual nuestro modelo es un poquito más de teoría que de variables o parámetros que te pueda meter. O sea, tal cual teníamos que hacer, ¿cómo me explico? Partir del capítulo 2 y tomar de alguna manera todo. Y lo adicional, pues únicamente es lo de la parte inferior. En ese, lo que tú mencionas, sí, de alguna manera se nos pasó, pues ponerlo. Una disculpa. No, yo no creo que sea, yo creo que está la discusión. Miren, yo les confieso, porque sus Aunque, compañeros fueron lo súper siento, profe. Mira, tus compañeras No es fueron... que quiera. Sí, sí, sí. Ok, sí, ok, sí. Y fíjate, bueno, si lo consideramos, Sergio, no es justificación en el desarrollo. Exacto. Quizás no lo metimos aquí porque entrábamos en esa disyuntiva de que sí, de un lado, de otro, y tal cual decidimos meterlo en el desarrollo. Pero partiendo de lo que ahorita como lo está sustentando, creo que de alguna manera sí tuvimos que haber encaminado hacia un lado. Adelante, profesor, lo siento. No te disculpes de nada. Miren, sus compañeros fueron súper responsables con esta presentación, la trabajaron mucho tiempo y me la mandaron varias veces. Yo ya la había revisado. Entonces no crean que, digamos, es un trabajo que está mal hecho, ni mucho menos. No, no es el caso. Yo dejé varias cosas para la discusión, ¿no? Porque es que parte del asunto es que nosotros también hagamos esta construcción en conjunto, ¿no? A veces presentar las cosas ya listas, pues nos hace que nos perdamos parte de este proceso de aprendizaje. Entonces, yo sabía que iba a saltar el asunto del costo, por eso cuando ellas pasaron a lo de supuestos, yo les pedí así malvadamente que volvieran atrás, ¿no? Porque sabía que ahí iba a haber para discutir y necesitaba que se introdujera la discusión para que siguiéramos aclarando este punto. Entonces, lo vamos a ver con el desarrollo y luego podemos, pues, si quieren, volver a la inicial, a esta de variables y parámetros, y entonces tomar un consenso, ¿no? En cómo está. Hay un asunto aquí también que hay que considerar siempre, y que es que como uno ya ve el modelo desarrollado, pues hay una parte de la información que no tiene, porque no tiene el proceso de desarrollo. Y entonces, claro, uno infiere sobre el producto final. Pero no crean, aquí los procesos siempre son importantes, sobre todo cuando vemos problemas así, digamos, que intentan complejizarse. Y otra cosa, ya para que avancemos ahora a lo del desarrollo, que yo también dejé aposta, porque no es que esté mal el objetivo que se plantea acá, ¿sí? De observar cómo las personas seleccionan los puestos de trabajo en función de los costos de información o fricción a los que se encuentran solicitando un salario mayor, ¿no?
Esto no está mal, porque realmente sí es un objetivo que de alguna forma resume también el desarrollo del resto del trabajo. Pero yo les voy a invitar a que pensemos en objetivos desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? Lo digo porque si bien no les he mandado las calificaciones, pues sí leí ya los Canvas. Yo siempre hago 2 lecturas, por eso me tardo. Primero leo para ver cómo está en general y después voy a calificar. Entonces ya leí y ahora estoy calificando. Y ahí me doy cuenta de que aquí en los objetivos, nosotros podemos hacer un esfuerzo para vincular más los objetivos de los modelos con los objetivos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo les plantearía un objetivo que fuese del estilo, entender cómo funcionan las irreversibilidades, entre paréntesis, a través de los diferentes costos de información o fricción, en un mercado desde la perspectiva evolucionista, con una aplicación en los temas laborales, ¿no? ¿Por qué preferiría un objetivo así? Porque ese objetivo vincula, de alguna forma, lo que queremos ver con el ejemplo concreto. Y los objetivos que están acá, que también se parecen mucho a los objetivos que están en la semana pasada, pues están mucho más enfocados al ejemplo concreto, pero no incluyen el trabajo como teórico, ¿no? Y lo que queremos ir avanzando. Esto, si ustedes estuviesen haciendo análisis de los modelos solo por el modelo, pues no sería un problema. Pero como aquí estamos en clases y necesitamos que, o sea, mi intención es que estos Canvas a ustedes les queden como una suerte de recuerden que habíamos hecho nuestro cuaderno personal, ¿no? ¿Cómo lo habíamos dicho en la clase pasada? Nuestro manual personal, ¿no? La idea es que estos Canvas sirvan también de sus manuales personales, pero ahora con el mayor nivel de detalle y de formalidad. Y entonces por eso me interesa que esté esta vinculación. Lo digo para que en general cuando redacten los objetivos siempre vinculen como el objetivo macro con la aplicación. Eso creo que puede ayudar. ¿Comentarios alrededor de esto para que sus compañeros puedan avanzar? ¿No? La otra cosa que sí les comenté a las compañeras y que creo que deberíamos implementar es, ya esto va al margen, pero no quiero que se me pase porque ya la clase pasada lo quise decir, incluso lo anoté y terminé y no lo dije. Es el lenguaje inclusivo. Tenemos un grave problema de inclusión en las ciencias. Enorme es el problema de inclusión en la ciencia. Hay varias alternativas para trabajar con lenguaje inclusivo desde la perspectiva de género. Una de las alternativas es mencionar en masculino y en femenino, ¿no? Los y las. En el cono sur está el uso de la E, del les, ¿no? Que aquí todavía es como muy poco común y a veces crea trabas. Pero en general lo mejor es, en lugar de mencionar los y las, hablar de personas, de gente, ¿no? Para no hacer siquiera una distinción entre masculino y femenino. Pero sí es importante que intentemos incorporarlo también dentro de nuestro lenguaje más común, ¿no? Yo no siempre lo logro, no siempre lo hago bien, pero siempre intento sí dar cuenta de que es necesario este nivel de inclusión. El lenguaje no lo va a resolver. No, es solamente una forma de visibilizar, pero podría ayudar. Entonces yo quiero hacer una invitación intensa, digamos, a que utilicemos el lenguaje inclusivo en las presentaciones y en la medida de lo posible en la clase, ¿no? Nadie estaba obligada ni obligado a hacer esto, pero creo que vale la pena, porque es uno de los, bueno, es dentro de todos los procesos de discriminación, es uno de los más fuertes en los que nos estamos implicados e implicados. ¿Comentarios? ¿No? ¿Cómo en qué caso particular esta cuestión del lenguaje inclusivo, profe? Mira, por ejemplo, aquí, en lugar de decir M igual a trabajadores, podríamos haber dicho M igual a número de personas en la fuerza laboral,
o M igual a trabajadores y trabajadoras. Y ya, ¿no? Aquí ya están dos, ¿no? Salario requerido por el individuo K en el tiempo T, podemos haber dicho salario requerido por la persona K en el tiempo T. Individuo contactado, podemos haber puesto persona contactada. Aquí si no tengo empleo, ¿no? O si no estoy empleado o empleada. Si el trabajo de la empresa está vacante. Aquí reducir expectativas de trabajador o trabajadora, o reducir expectativas de las personas que trabajan. Ese tipo de cosas son giros que cada vez valen más la pena. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos editando 3 libros que ustedes van, yo espero que ustedes sean la primera generación que pueda sacar provecho de esto, porque es un libro de métodos para analizar problemas de ciencia, tecnología e innovación. Y ahorita, de nuevo, se ve todo lejos, pero cuando llega la ICR, todo el mundo sufre porque no sabe cómo hacer la ICR, porque no encuentra bien en la parte del método, ¿no? Y cómo hacer un diseño metodológico. Y en esos libros se está utilizando solo el lenguaje inclusivo, ¿eh? De hecho, hay una discusión sobre la perspectiva de género. Entonces, esos son como ejemplos, Sergio. No siempre es fácil, ¿eh? A mí me cuesta, pero intento mantenerlo siempre presente porque bueno, creo que es una forma de también colaborar con la disminución de ciertas brechas. Sí, ¿Fue es claro? cierto, uno a veces no detecta esos detalles, ¿no? Por la costumbre, ¿no? Sí. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, particularmente nos pasa más a los varones, ¿eh? Porque, pues claro, estamos, y tiende a ser así, quienes estamos en las posiciones como más hegemónicas, nos cuesta más verlo, porque lo tenemos muy normalizado. Y pues bueno, está bien, no es que nos vamos a dar palos, ni, ¿no? Ni látigos en las espaldas, sino simplemente entender que así ha sido, así es parte de lo que nos ha formado y que tenemos posibilidad de cambiarlo. Ese es el asunto. Entonces, bueno, para que no se me, no dejarlo ahí, ¿no? ¿Más comentarios? Le agradezco a Guadalupe y a Jerry porque siento que les he robado hoy como 30 minutos hablando de otras cosas que no es de esto, y ellas hicieron un trabajo enorme con esto, ¿no? Y lo han trabajado durante mucho tiempo. Gracias por la paciencia, ya, avancemos, ¿no? Avancemos en el trabajo que ustedes hicieron. Ok, no hay problema, profesor. Bien, bueno, seguimos. Los supuestos que nos maneja este capítulo, aquí principalmente nos desglosa que son 2 periodos de prospección del trabajo. Los trabajadores cuentan con esta información previa. Aquí los individuos van a tomar van a evaluar principalmente qué decisión van a tomar, pero esta va a ser previa porque de alguna manera ya cuentan con cierta información. Aquí entramos en el dilema de exploración y explotación, donde me gustaría un poquito retomar el curso anterior de micro, donde si bien recordamos, pues la parte de exploración es probar estas nuevas acciones, tal cual lo dice, explorar. Y en la parte de explotación, pues de alguna manera es usando las acciones que de alguna manera ya tenemos o con lo que ya contamos, simplemente de la manera más efectiva. También otro supuesto es que el individuo visita estos trabajos que conoce y de alguna manera pues se va a encaminar a la mejor opción. Bueno, continuando con más supuestos, tenemos que en este caso los agentes aprenden y adaptan sus anticipaciones, dada esa información, esa evaluación que hacen con respecto, sí, básicamente a la información con la que cuenta. También hablamos de que en este caso ya el mercado converge hacia estados estables, no un único estado. También tenemos que para cada individuo ya van a existir límites superiores e inferiores. Esto va a depender de si esta persona busca información acerca del trabajo o no, y así va a crecer o decrecer. También se habla, pues ya en este caso, introducción de costos de fricción, que sí lo ahondaremos más adelante, y también se cuentan con los costos de información, que es, o adaptación, que es lo que ya hemos venido mencionando. ¿Todo claro?
¿Cómo ven, por ejemplo, lo de la convergencia hacia estados estables? ¿Ustedes están de acuerdo con ese supuesto o no? Pues profesor, básicamente en el capítulo anterior era como que era la única forma en que nosotros podíamos decir de que el precio pues igualaba ese salario máximo y ese salario mínimo por parte del empleado, empleada o del o de la empresa que contrataba. Sin embargo, pues aquí ya vemos como que un poco que se acerca más a la realidad porque justamente hay más negociaciones, hay más interacciones, ya no solamente hay una persona que te fija ese precio, entonces van a haber esos múltiples estados a los que, bueno, si tú haces un negocio o esa interacción o ese vínculo con la empresa, tú acuerdas, pero ya por otro lado hay otra persona que está acordando otro tipo de precio y pues ya esos serían estados totalmente diferentes. Entonces yo creería que pues sí se convergen a varios estados. Me gusta, Jerry. Creo que sí. Pero, a ver, ¿quién aquí se puede definir así como economista, así, pero potente? ¿Quién estudió economía? Levante la mano. Las personas que estudiaron economía, ¿quiénes son? Alfredo, Sergio, Carlos, Daniela, Arturo, Rodrigo. Y de ustedes, quién o quiénes se consideran así como fans total de la economía neoclásica? Diga la verdad, aquí nadie les va a juzgar, ¿eh? Bueno, en mi caso, podría argumentar que no soy fan, pero de alguna manera en la UAM Iztapalapa sí era pura teoría neoclásica, hasta En donde todas, recuerdo. Sí. en todas, en todas. Si entran a mi canal de YouTube, me van a ver dando micro neoclásica y la verdad, refunfuñando a cada rato. Pero toca, ¿no? Así es en todos lados, ¿eh? Pero es que necesitamos una persona que esté ahí como bien posicionada en la economía para que nos cuente cómo es esto en el caso neoclásico. ¿Cómo ve el caso neoclásico de estos distintos estados estables y el asunto de la economía, perdón, de la convergencia y las interacciones para esa convergencia? ¿Quién se anima? De todas esas personas que levantaron la mano. Capaz tú, Arturo, ¿no? Que das clase de esto también. Arturo, Conejo, Sí, profesor. hola. Tú das clase de esto, ¿no? De economía, me contabas, ¿no? Sí, un poco de, pues, como la introducción a la economía. Excelente. Y entonces, tú eres el tipo, Arturo. ¿Cómo hacemos acá? ¿Qué dice la economía neoclásica de esta convergencia hacia estados estables, la negociación, la interacción? ¿Qué dice? Es que en esta perspectiva del empleo yo no lo había notado desde esa perspectiva, profesor. Ah, pero no importa que no sea de empleo. En general, ¿qué dice? Creo que Carlos te quiere echar la mano. A ver, Carlos. Sí, bueno, yo en realidad soy más marxista, pero se le puede hacer algo, ¿no? Yo Entonces creo tú no, que Carlos, tú no. Vamos al menos desde la perspectiva más neoclásica, está un poco más cerrado los supuestos, ¿no? Y solamente hay cambios en tanto que hay nuevos competidores o nuevas tecnologías o algo así. Y en el caso en que no haya nada de esto, se supone que converge hacia un único estado estable y ese estado va a perdurar hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, se puede hablar de estados estables en tanto que se habla de diversos mercados, pero si solamente se considera un mercado, entonces no hay como tal una serie de estados, sino que solamente hay un estado de equilibrio y que es el que va a perdurar por más tiempo. Y en este caso, no sé si hablar de una serie de estados estables
o si más bien sea como un equilibrio dinámico del que se podría estar hablando, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que es más bien eso, ¿no? Como un equilibrio dinámico del que podríamos hablar, más que de una serie de estados estables. Tal cual, mira, Y más Porque, porque suponemos que se mantienen constantes ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, la riqueza, la población, ¿no? Y es por eso que se genera solamente un solo estado, porque las variables son estáticas, digamos. Más perfecto, bien constantes, la palabra es que son constantes. exacto. Perfecto, justo es eso, ¿eh? Qué bueno, qué alegría. Porque, por un lado, es cierto, en general, si tuviésemos que tener, digamos, la generalización, es que todo cambia, ¿no? Entonces, efectivamente, se tratan de equilibrios dinámicos. Y si apuramos así y nos queremos poner en posiciones más radicales, pues hablaríamos de ningún equilibrio, ¿no? Sino de situaciones dinámicas o de dinamismo puro y duro, entendiendo que no necesariamente tengo que llegar a un equilibrio, sino que se pueden ir cruzando, ¿eh? O sea, yo podría tener, voy a rayar, espérense. Voy a rayar y aquí encima, ¿eh? No se fijen. Pero yo podría tener curvas de demanda que vayan así, ¿no? Y podría tener curvas de oferta, pues que vayan así. Y entonces sí se van a encontrar. Claro que se van a encontrar. Se van a encontrar aquí, 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 se van a encontrar acá, ¿no? Digo, lo hice todo mal. Realmente no suben ni bajan, porque la demanda no tiende a tener tendencia positiva, sino es más escalonado, ¿no? Pero los escalones pueden estar configurados de muchas maneras. Y yo puedo encontrar varios puntos en los distintos escalones, si hacemos esto un poquito más. Pero bueno, esto para decir que yo realmente, pues lo que puedo tener, o puedo tener brincos, nadie me obliga a que esto tengan que ser líneas continuas, ¿sí? Yo puedo tener definidas como funciones a trozos. ¿Recuerdan lo que son las funciones a trozos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una función a trozos? ¿Quién le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar a Kevin. Kevin, ¿qué es una función a trozos? La verdad no sé qué sea, profesor. Kevin, no me hagas esto, ¿eh? A ver, Kevin, ¿a quién le vas a pasar la pelota? Que diga que es una función a trozos. Pues a un economista, porque estoy seguro que debe de ser sobre el tema, ¿no? No, esto es matemáticas. Las matemáticas nos une a todos, ¿eh? Es como el aguacate con cilantro. No hay a quien no abrace esto. ¿A quién, Kevin? A Alexis, profesor. Alexis, ¿qué es una función a trozos? Pues es cuando la función es igual a 0, ¿no? No, Alexis, no. A ver, Alexis, ¿a quién le vas a mandar el marrón, como dicen en España? A Kevin. No, se lo voy a mandar a ¿quién sería bueno? A Rodrigo Bárcenas. Rodrigo, Aquí andamos, profe. ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo sigues? ¿Todo bien ya? Todo bien, ya sin problemas. Bien, bien, me alegra Bien. tanto. Gracias, Ahora profe. me voy a alegrar más porque tú nos vas a decir que es una función a trozos. Según yo, una función a trozos es una función que se define como varios conjuntos o varios puntos de dominios que hacen como diferentes puntos de equilibrios en la función, según yo. Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Miren lo que hace salir adelante del COVID. Así que la gente se acuerde lo que es una función a trozos. Qué bien, Rodrigo. Me alegra tanto que estés bien. Pues sí, una Gracias, profe. función a trozos son trocitos de función. Ya está. No, sin drama, ¿eh? La voy a poner aquí en azul. Y entonces, por ejemplo, yo podría tener una demanda que está definida a trozos, ¿eh? Y está así. Y en las funciones a trozos yo tengo saltos entre las funciones. Y los saltos se pueden explicar por, como decía Arturo,
porque cambian las condiciones exógenas, porque cambian las condiciones macro, ¿no? De hecho, nosotros si quisiéramos ver, por ejemplo, ahora, hacer una representación que abarque todas las posibilidades de funciones de la demanda de cubrebocas, pues definitivamente tendríamos que hacer una función a trozos porque hubo cambios, ¿no? Y esto que se hace, esta visión, recuerden que cuando estamos hablando de la demanda, nosotros tenemos cosas que mueven la curva de demanda hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Pues bueno, eso yo lo podría representar todo como una función a trozos si yo puedo caracterizar qué es lo que mueve de un lado al otro. Y sigue siendo una sola función de demanda, pero a trozos. Y entonces yo equivalentemente podría tener una función de oferta que también esté hecha a trozos, que dependiendo del lugar donde esté, se mueva en distintos, o que tenga distintos parámetros, ¿no? Y ahí yo podría tener distintas condiciones de equilibrio. De nuevo, estoy haciendo este ejercicio por dos razones. Lo primero es en términos concretos para marcar la diferencia que hay entre esta visión de mercado y la visión que plantea la economía neoclásica, ¿no? Muy en línea con lo que dijo Carlos. Y en segundo lugar, porque la idea de estos ejercicios la aplicación es una excusa. Recuerden que tenemos tantos problemas como tantas posibles aplicaciones o modelos que podríamos desarrollar. Pero lo importante es pensar esto de un poco más abstracto. Entonces, por eso es que me voy y planteo todo esto de las funciones a trozos y todo este asunto, ¿no? Para mostrar cómo esto nos sirve como un ejemplo de una abstracción que es mayor, que yo podría pensar ya no solo para el mercado laboral, sino para otras formas de mercado. Entonces, ese es el chiste. Pero efectivamente funciona como lo construimos aquí en clase. Creo que de los supuestos es el que a mí más me llamaba la atención. No sé si hay algún otro para que ya sus compañeros puedan avanzar hacia el desarrollo. Profe, ¿puede quedar mejor la redacción incorporando puede converger? Porque los autores mencionan que también depende de la historia del mercado, ¿no? Efectivamente, sí. Sí. Puede converger, estoy de acuerdo. Eso puede ser y marcaría esta diferenciación, ¿no? La otra cosa es que la convergencia se plantea por las interacciones. Esas interacciones ahora se llaman negociación, pero en general es por interacciones. Mientras que en el mercado neoclásico, particularmente, o sea, en el walrasiano más puro, pues estas interacciones no existen. Todo está alrededor del precio, y el precio es como el gran pivote que concentra todas las interacciones, pero uno nunca sabe cómo se relaciona con ese precio. Eso no viene como expreso en el modelo. Y entonces, bueno, eso también es un cambio importante. Entonces son dos cosas, diría, ¿no? Para resumir, alrededor de la convergencia, ¿no? Por un lado, o de este supuesto completo. Por un lado, los estados estables, que es un gran cambio por lo que nos decía Carlos, y lo otro es esto de poder converger, como decía Sergio, pero porque está basado en interacciones, que en este caso es negociación. Profe, una pregunta, pero no sé si quepa aquí o al final, ya usted me dice. ¿La idea de pleno empleo es una convergencia aquí en este modelo o no? No entra ese concepto. Digo, hablando de mercado laboral. Sí. Bueno, es otro, digamos, es otra... Sí, se puede plantear aquí, pero el pleno empleo es como un estado muy particular donde, pues, si sumamos todos los mercados laborales, ¿no? Porque tú hablas de pleno empleo a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces se suman todos los mercados laborales y ahí hay una convergencia total de demanda y oferta. Entonces, claro, es un caso muy particular de convergencia y de estabilidad, que como considera distintos mercados laborales donde no todos los costos de fricción son igual, donde no todos los costos de información son igual, entonces, pues genera una situación, sí, de posibilidad de estabilidad, pero
¿tú cómo crees que es esta estabilidad? ¿Es fuerte, es débil, es media? ¿Cómo la ves? Ah, pues es casi en un momento, profe, porque las condiciones cambian y ya se modificaría esa. Exacto. Casi es ilusorio, dijéramos, pero con tendencia hacia allá. Dije. Bueno, ojalá que fuese con tendencia, ¿no? Pero pestañea si se cayó, ¿no? Porque es muy complejo. Pero bueno, buena la reflexión porque la idea de nuevo de los modelos es que nos permitan ir pensando en abstracción. Yo sé que puede haber un poco de ansiedad porque vamos, estamos en la semana 5, hemos seguido trabajando modelos y todavía uno siente que no, como que hay muchas cosas y yo voy introduciendo cosas nuevas y lo voy haciendo a posta, ¿eh? Introduzco cosas nuevas porque entender modelos no es fácil. Y la idea justa es que vayamos avanzando. Entonces no se preocupen, todo está bien. Vamos con calma, pero vamos bien, ¿sí? Y eso sí, cada clase, como aprendemos más, hay más exigencia. Así que vayan sabiendo también eso, ¿eh? Todo evoluciona. Guadalupe, Jerry, ¿cómo ven? ¿Seguimos? ¿Paramos? Yo puedo decir algo antes de que continuemos, algo rápido. Sí. Solo en esto de los estados estables, creo que es importante traer el tema de los óptimos locales, ya que en este caso, al haber varios estados estables, como está escrito ahí, a lo que se refiere es que hay varios óptimos locales, donde no todos tienen que ser precisamente estables. También hay inestables, pero tienden a ir a los estables ya que son puntos donde convergen y no tienden a moverse hacia un lado o hacia otro. Es donde se queda el modelo en ese momento de tiempo específico. Si cambiamos otro momento de tiempo a T+1 o T+2, esos óptimos locales cambian y los puedes encontrar en otros puntos. Incluso el óptimo local inestable que tenías antes puede volverse estable. Es, creo, lo importante de estos modelos evolutivos, que cambian de la teoría neoclásica, ya que ya no es un óptimo global, ya son óptimos locales estables e inestables. Y la pregunta que hizo Sergio sobre el pleno empleo me parece muy interesante, aunque creo que estos modelos es casi imposible que llegue a... Puede que llegue si pones supuestos muy... que se adecúen a esa situación en la que decimos que el número de puestos ofertados y de trabajadores es igual, que el salario de reserva es mucho menor a lo que puede ser el salario ofertado por las empresas y que los costos de fricción, el DECA, que es el de los empleados, es menor a lo que está dispuesto a pagar la empresa. O sea que la empresa está dispuesta a pagar costos de fricción muy altos y que los costos de fricción del empleado son bajos. Creo que en esa situación podría llegarse al pleno empleo, pero estamos haciendo que las variables lleguen a eso. Tenemos que adecuarlo, los parámetros lleguen a eso. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Alfredo y me sirve, te lo agradezco mucho Alfredo la intervención, porque me sirve para mencionarles algo que también tengo en el tintero desde hace tiempo, ¿no? Y es que estos modelos, está muy padre los resultados que pueden plantear. Si uno los calibra y hay que hacer todo un proceso de validación que incluye tomar datos de la realidad, tipo los datos que nos puede dar el INEGI, bueno, meterlos y ver si el modelo reproduce esos datos, ¿no? Pero también incluye información cualitativa, ir a hablar con gente experta, por ejemplo, en este caso el mercado laboral, y preguntarles si las cosas que está arrojando el modelo les parecen lógicas, les hace sentido, en fin, ¿no? Y eso también es otra forma de validación empírica, tan importante como los datos. Lo que pasa es que es cualitativo. Pero más allá de los resultados de los modelos, que sí, lo que nos sirve mucho es el tipo de reflexión que acaba de hacer Alfredo. Si yo quisiera aproximarme a ese estado, entonces, ¿qué significa? ¿Qué tendría yo que tomar en cuenta? Y ahí es donde está el principal aprendizaje, porque el resultado, como ven, es siempre efímero, porque todo cambia. Ahora, lo que yo puedo aprender del proceso, eso sí me da mucha información. Y sí me orienta para entender, pues, cómo podría yo intervenir en una realidad como esta si fuese el caso, porque entiendo bien de dónde viene. Entonces, aquí los resultados son importantes, quizás tanto, a veces menos,
pero en general al menos al mismo nivel que el proceso en sí mismo, en el que yo puedo llegar a ese resultado. Y esa es otra pequeña gran diferencia con la economía neoclásica, ¿no? Porque recuerdan lo de Milton Friedman y con el as if, ¿no? Él decía, sí, bueno, los supuestos no están muy buenos, pero, más allá de eso, funciona, ¿no? Y si funciona, pues ya está, da el resultado que yo digo. Entonces, en esos modelos hay una tendencia a valorar más el resultado que el proceso. Aquí no. Guadalupe, Jerry. Listo, continuamos entonces. Bueno, vamos a entrar a esta parte del desarrollo, ya tal cual del modelo del capítulo previo, incorporando estos costos de información y estos costos de fricción. Partiendo de este equilibrio walrasiano del mercado laboral, el cual fue definido por la igualdad entre la oferta y demanda, aquí podemos describir que la oferta de trabajos va a ser igual a este número de individuos K, tal que este salario mínimo requerido es menor o igual al precio anunciado por este subastador. En la otra parte, por el lado de la función de la demanda, aquí tenemos que la demanda de individuos va a ser igual a este número de trabajos, sí, tal que este salario máximo que van a pagar estas empresas al individuo definido como I va a ser mayor o igual a este precio que plantea el subastador. Bueno, aparte de lo que acaba de mencionar mi compañera, se tiene que pues aquí, en este modelo, no se consideraba que hubieran bienes perfectamente divisibles y que por lo tanto no existía esa garantía de que iba a haber un equilibrio como tal, de que la oferta iba a ser igual a la demanda. Además de que se asumía que pues todas las semanas tenían valores diferentes y que lo mismo iba a ser cierto para todo B sub I. Entonces, lo que se encontraba era que se podía demostrar fácilmente que ese equilibrio siempre existe, pero que no es necesariamente único. Y esto se debía particularmente a que las curvas, tanto de oferta y demanda, son funciones escalonadas. Entonces, lo que se hacía en ese modelo era presentar un número K que permitía que el salario mínimo sea igual a ese salario máximo y a su vez a ese precio que establecía el subastador, que es la igualdad que estamos presentando allí bajito. Bueno, como vemos, hay un número K que permite que este salario mínimo sea igual al salario máximo y pues a su vez lo que les mencionaba mi compañera. Ahora, bien, ¿qué sucede cuando consideramos este mercado desde una perspectiva evolutiva? Bueno, adelante. No, sí, perdón que sí nos volamos un pedacito de Guadalupe. Y es que en el modelo anterior, del capítulo anterior, básicamente se asumía de que los salarios de las personas que tienen el trabajo son generalmente diferentes entre sí, porque son ese resultado de las transacciones bilaterales, independientes entre esas empresas e individuos, y que por lo tanto para un trabajo ocupado por ese empleado K, ese salario entonces iba a estar el precio iba a estar entre ese salario máximo y ese salario mínimo. De aquí es que pasábamos a asumir de que los contratos se firmaban por un solo periodo y que por lo tanto tampoco iban a haber esos costos bien por parte de los empleados o por parte de las empresas. Bueno, a partir desde la perspectiva evolutiva, primero tenemos que ver que en primera instancia determinamos este proceso de búsqueda mediante el cual las dos partes, tanto trabajadores como empresas, obtienen esta información sobre los trabajos que son ofrecidos y estos trabajadores que por su parte buscan trabajo. Luego definir este proceso de la negociación mediante el cual los individuos van a modificar los precios a los que están preparados para
realizar estas transacciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué silencio? ¿O me quedé yo sin internet? Ah, no, ahí está. Ok. Entonces. Vamos, pero ves que se me trabó un poco la compra. Lo Tranquilo. siento. Una disculpa. Ok, aquí está la clave de verdad de la incorporación de la irreversibilidad, ¿no? ¿Se entiende por qué? A ver, Bueno, le voy a pasar la posta a Jerry y a Guadalupe. Ya en lo que queda de la exposición yo no pregunto más, pero les queda a ustedes la responsabilidad de que sí lo hagan y verifiquen con el resto del grupo que estemos todas las personas en la misma página. ok, bueno, compañeros, ¿nos van siguiendo hasta aquí? No sé, ¿alguna duda? Bueno, bien, aquí nosotros lo tomamos porque, si bien recordamos en el capítulo previo, nos hace esta introducción a este mercado elemental, posteriormente nos hace esa ruptura, que es lo que bien le comentábamos al profesor, esa ruptura de donde entra la perspectiva evolutiva. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte nos menciona que aquí se asume que pues los contratos se firman en un solo periodo y que este cambio de trabajo o de empleado no incurre en ningún costo, en el caso ni para los empleados ni para las empresas. Entonces, aquí entra, como si bien les menciono, esta ruptura, y aquí entrarían los costos de información, pero no sé si me van siguiendo o vamos en la misma sintonía. Bueno, estoy pensando que vamos en la misma sintonía, entonces voy a avanzar. Sí, si quiere, ajá. En la siguiente diapositiva se ve un poco más Ok, claro. abórdalo, Jerry, perdón. Sí, básicamente como lo mencionaba, pues en el capítulo anterior vimos que pues se quería llegar a ese equilibrio y cómo hacían para llegar a ese equilibrio donde el salario mínimo igualaba a ese salario máximo y que iba a ser a su vez el mismo igual al precio que fijaba el subastador, pues ponían un número K que pues hacía que esto se llegara al equilibrio o a esa igualdad. Pero ¿qué pasaba aquí? Que pues básicamente ya ahí se afirmaba de que los contratos solo se firmaban por un periodo y que no habían los costos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, ¿qué pasaría si ese supuesto de que solo se firma por un periodo y que no hay costos, qué va a pasar? Pues básicamente vamos a hacer la introducción ahora sí de los costos de información y de los costos de fricción. Entonces, pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, aquí vamos a empezar a describir que hay dos subperiodos, como bien se había mencionado. Entonces, al comienzo del primer subperiodo, aquí cada individuo, como consecuencia del segundo subperiodo, tiene noción de este subconjunto de empleos y de alguna manera tiene noción de donde se encuentra empleado, o sea, su empleo actual, perdón. Además, cada empresa pues ha anunciado este salario que va a ofrecer en este periodo T+1. Ahora bien, partiendo de esto, ya teniendo esta lista de trabajos, con base a ello se va a tomar una decisión, la cual va a llevar a este agente al segundo subperiodo. Bueno, ahora ya en el segundo subperiodo podemos contar con 4 categorías, 2 que corresponden al individuo y las otras 2 que corresponden a la empresa. Una primera categoría es cuando los individuos se encuentran o han encontrado un trabajo para ese T+1 y estos a su vez se contentan con buscar información y registrarse en un subconjunto de trabajo que considera durante ese primer subperiodo T+1, pero busca información para ver si encuentra un trabajo para T+2. La segunda categoría corresponde a que hablamos de personas que aún no tienen un trabajo para ese T+1.
Entonces, lo que hacen básicamente estas personas es buscar o adquirir información para tener o encontrar un trabajo que les dé un salario para ese T+1. Si nos vamos a la tercera categoría, ya entrando a la parte de las empresas, encontramos de que las empresas que ya tienen los puestos ocupados para un T+1, lo que hacen estas es estar registrando pues a los individuos como solicitantes potenciales para poder contratar en un futuro. ¿Esto por qué lo hacen? Porque saben que pues en algún momento van a tener una vacante y quieren contar ya con anticipación con esa lista de individuos a los cuales les puede pagar un salario de T+1 para esa vacante sin necesidad de que se tenga que subir ese salario. La cuarta y última categoría pues ya corresponden a las empresas que aún tienen puestos desocupados en ese T+1. Pero en este caso estas empresas tienen dos opciones. Una de ellas es contemplar pagarle a una persona un T+2 porque ya esa persona llega preparada. Y la otra opción sería de que ya esta persona no, o bien no venga preparada o bien no venga de estar trabajando, entonces esta persona va a tener como esos requerimientos un poco más débiles y entonces la empresa encuentra la oportunidad de pagarle un salario de T+1. Pues en este modelo básicamente se limita ese caso de que hay un costo fijo, que era lo que mencionaba Sergio, que corresponde a esa búsqueda de un individuo y que este individuo debe pagar para obtener ese derecho de extraer una muestra de las empresas. Básicamente en este modelo se hace la diferencia con el modelo del capítulo previo porque, bueno, allá se contaba o se puede interpretar como aquel modelo en un T+0 y aquí ya se empieza con un T+1 porque cuenta con la información. Pero que esta información va a ser ese costo fijo, esa búsqueda de esa información va a ser un costo fijo porque el individuo ya aquí va a contar con ese subconjunto de empresas en las cuales quiere solicitar trabajo. No sé si nos hicimos entender y si no, pues salgan sus dudas. ¿Todo claro, compañeros? ¿Profesor? Bueno, profesor, sí. Compañeros, ¿todo claro? ¿O alguna duda? Si no, para, pues, de alguna manera avanzar. Sí, está claro, Guadalupe. Ok, gracias, Arturo. Bueno, seguimos. Ahora debemos describir el comportamiento de los individuos. En este caso, pues, abarca 3 actividades, que es el comportamiento de los individuos. Bien, la observación del mercado. Bueno, aquí nos hace más referencia a cómo se va a evaluar, qué decisión se tiene que tomar, en este caso el individuo. El segundo es el acto de solicitar un empleo. Aquí el individuo pues va a poner como que en balanza este valor pues para evitar entrar a este segundo subperiodo que se les venía mencionando. Y en el tercer caso, que es la adaptación de las anticipaciones, aquí entran los límites que les mencionaba mi compañera, los límites inferiores y superiores de la participación del mercado. Bueno, aquí podemos ver que les hacemos mención de estos límites que les acabo de comentar. Luego de las observaciones consecutivas, pues vemos que de alguna manera nos espera. Posterior a esto vamos a entrar en las observaciones, pero aquí se tienen 5 estimaciones que se tienen que evaluar. ¿Sí me van siguiendo, compañeros? ¿Todo bien?
Sí. Perfecto. Bueno, aquí estas 5 evaluaciones, la primera, como podemos ver, es el valor que se le atribuye a la observación inmediata del mercado. En el segundo, es el valor que se le atribuye a esta observación del mercado durante el periodo T+1, pero si de alguna manera no se hizo esta previa observación durante este periodo T, en el periodo anterior. El tercero es este valor que se le atribuye a la observación del mercado durante el periodo T+1, si se ha observado el mercado durante el periodo T. Bueno, aquí hay que tener en cuenta desde que no se tenía trabajo y después que se tiene pues esta información o esto que se sabe sobre este empleo. El cuarto es el salario que cree que puede obtener durante el periodo T+1 si busca para este periodo durante el segundo subperiodo T. Aquí de alguna manera lo interpreté como que el individuo aquí le da peso al salario, pero partiendo de que quizás si tiene, no sé, más experiencia, cuenta con ciertos títulos, o de alguna manera por qué él da por hecho que pues debe obtener este salario mayor. Bueno, y el quinto, estimación, tenemos que el salario que espera obtener durante el periodo T+2, si esta persona se registra durante el segundo subperiodo de T. Básicamente aquí el individuo compara el valor presente, esto que supone pues ya la introducción de ese coeficiente de descuento individual en el horizonte de manera significativa o lo más corto posible, y aparte de que sus ingresos esperados van a ser el resultado de la búsqueda con la suma obtenida de los costos de búsqueda como de sus ingresos en ausencia de esa búsqueda. No sé si me hice entender con respecto a ese último. Bueno, lo voy a decir en otras palabras. Esta quinta estimación hace referencia cuando el salario que espera obtener para el periodo de T+2, es decir, si una persona pues está empleada y quiere un trabajo nuevo, entonces pues probablemente esté estimando que ese salario que está estimando ese salario que quiere obtener por ese nuevo trabajo que justamente va a recibir. No sé si vamos allí. Bueno, siendo así, ¿Cómo lo entonces... veíamos en el capítulo anterior? De que obviamente si estaba desempleada, bueno, o si está una persona desempleada, valora el salario que le están ofreciendo, aquí solamente considerando o descontando los costos que implicaría o reduciendo estos costos de movilidad y demás. Mientras que si está empleada, pues obviamente hay algo que tiene que considerar más, como que lo que estaría renunciando para tomar el otro empleo, siempre que le ofrezca más de lo que actualmente percibe, ¿no? O lo estoy interpretando ahora yo más. Sí, es esa cuestión de que cualquier trabajo que se ofrezca al individuo con un salario mayor a ese salario mínimo, entonces va a ser preferible al desempleo. Perdón, yo tenía una duda sobre la lámina anterior. No entendí, digo, no ustedes lo explicaron como está el texto, más bien no entendí el argumento del texto, si es que se agregan, por ejemplo, el 1 empieza para todos, es decir, la observación inmediata o general, y luego hay que agregarle otro, es decir, yo le sumaría 1 más 4, 1 más 2, dependiendo mi situación, o el 1 ya se considera después en la situación en la que estoy. Si voy a pasar a la quinta, ya está incorporado el 1 o tendría que agregarse. Ahí sí no entendí la explicación de los autores.
Bueno, te entiendo que tu duda es a partir de lo que se refiere al T más 1. O sea, No, haz de cuenta, el primer valor, el número 1 que ponen es el que haces una observación así general o inmediata. Y ya después en las situaciones en las que estés, puedes tomar el 2, el 4, el 5, pero ajá, no sé si el autor piensa que se van a sumar. El 1 es para todos y por lo tanto después, como estés, entonces habría dos valores que habría que sumar, o no sé, eso fue lo que no entendí. mira, bueno, es que no sé si te estoy entendiendo de la manera correcta, pero por decirte, podría ser como que esta diferencia en cuestión del capítulo previo se mencionaba un tiempo cero. Bueno, no, se mencionaba un tiempo, pero al final era un tiempo cero porque realmente no había nada. En este caso, en este tema 1 ya es este intercambio que se está invirtiendo en esta información que se te está asignando. Entonces, de esta manera yo lo veo así. Es en primera instancia, el valor que se le atribuye a la observación, que es de alguna manera como lo estás viendo en ese tiempo T, por eso lo llama como que tiempo T. Y en el segundo es que de alguna manera, por si no lo viste previo, es como de que pasas al otro periodo que viene siendo el periodo T más 1. No sé si va por ahí. Bueno, y de pronto complementando un poquito, no sé si entendí bien la pregunta también, Sergio, pero creo que, o sea, básicamente estas estimaciones, o por lo menos estos cinco textos que vemos aquí, hacen parte del comportamiento de las personas, ¿cierto? Entonces yo creo que eso va a depender de la persona cómo quiere observar el mercado. Por ejemplo, el primero dice que es algo inmediato, o sea, yo me puedo basar simplemente en la observación del mercado si veo un periódico o veo alguna plataforma, pero si yo elijo de pronto evaluar el mercado, dependiendo pues ya desde la posición en que me encuentre, si estoy ya con un trabajo, yo miro el trabajo o el mercado del trabajo desde otra perspectiva. Entonces yo creo que sería como desde como tú lo tomes o desde la posición en que te encuentres, pero no que las 5 tengan que ser al tiempo. No sé si entendí mal tu pregunta, no Sí, sé si va por ahí. sí. Aparte hay que tener en cuenta que, pues aquí, como se hizo mención, cada gente va a evaluar, pues, los escenarios, como bien lo acaba de decir Jerry, en donde se esté desenvolviendo y esto depende de esta información con la que cuente. Sí, gracias. Yo creo que entonces el 1 se puede referir, como dijeron, al periodo inicial, que sería T0, aunque digo, no lo ponen así, pero con esa explicación sí ya entiendo cuál sería la 1, y ya dependiendo donde te muevas tú, en el T más 1 o el T más 2, pues ya incorporas los diferentes valores, ¿no? Sí, es justo lo que te mencionan las compañeras. Mira, a ver si lo ponemos así. Entonces hagamos, esta es la línea del tiempo. Y aquí tenemos un T0, que es el de partida. Entonces aquí vamos a tener los distintos momentos, ¿no? Lo que quiere decir cuando yo sumo el 1 o el 2 es cuántos pasos hacia adelante yo estoy haciendo la perspectiva. ¿Sí? O sea, no sumo 4, no sumo 5, no hago T más 5 porque yo no estoy viendo nada, perdón, hasta acá. No, yo estoy viendo siempre aquí, en 1 y en 2. Escogí mal el color. ¿Qué pasa si yo ya me muevo y ahora mi T actual está acá? ¿No? Bueno, ya no es 0. Pero ¿qué pasa si... se lo borró. Pero, paciencia. La línea, el T, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces habíamos dicho que yo siempre estoy viendo 2 hacia adelante. ¿Qué pasa si ahora me encuentro aquí, ¿no? Bueno, si me encuentro acá, yo voy a ver 2 hacia adelante nuevamente, que es el más 1 y el más 2. Pero no voy a ver lo que está en la línea azul. Este no lo voy a ver. Lo voy a ver solo cuando esté acá. Cuando esté acá, sí. Entonces veo este y veo este.
Por eso, como el T va cambiando, lo que va haciendo el +1 y el +2 es diciéndome, bueno, hacia adelante, ¿cuánto estoy viendo siempre? Pero el T se va moviendo. Por eso, si bien no pongo T +4, en el periodo 4 sí lo voy a ver, pero lo voy a ver cuando yo esté en el T +2. Entonces, consideren que este 1 y este 2, lo que me indica son periodos hacia adelante bajo los cuales yo estoy tomando decisiones. Pero no quiere decir que no estén incluyendo T +4 o T +5 o T +n, sino que lo van a incluir siempre, que sería otra forma de plantearlo, cuando tú estás en T -2, que sería el T +1, o cuando estás en T -1, que sería el T +2. Si lo ponemos desde el otro lado, si yo me paro aquí, ¿no? Si más bien lo que hago es pensar desde acá, pues bueno, desde acá yo veo este y veo este, ¿no? Que es el -2 corresponde a este y el -1 corresponde a este. No sé si estoy siendo claro. Pero la idea es que esto lo que me da es una referencia de cuántos periodos hacia adelante y cuántos hacia atrás a medida que el tiempo se va moviendo. Importante la pregunta, porque ayuda a ordenar el proceso. Continúen, Guadalupe y Jerry. Ok, gracias, profesor. Bueno, como se mencionaba, pues cualquier trabajo que ofrezca al individuo un salario mayor va a ser preferible que quedarse desempleado. Aparte del comportamiento de las personas y de esa observación del mercado, también podemos caracterizar de que pues, los individuos están divididos en dos categorías, que son los individuos pasivos y los activos. Estos individuos pues se ponen en un contexto, en un estado estable, donde se puede contemplar entonces de que el individuo activo es aquel que tiene un salario y que tiene un empleo, pero pues en algunas ocasiones se dedica a buscar, no sé, en plataformas o cualquier otro medio que le brinde opciones de empleo. A este individuo pues nos referíamos en el capítulo previo cuando se mencionaba que si su salario se iba a elevar, entonces a él le iba a convenir trasladarse a ese nuevo trabajo. Pero si no, se quedaba allí donde en ese trabajo y no pasaba nada. Este individuo activo se caracteriza porque cuenta con un salario que pues es al menos igual a ese salario de equilibrio que se contemplaba en el capítulo anterior y que puede ser considerablemente como el salario más alto que se recibe en ese mercado. Por el contrario, pues el individuo pasivo él sí debe continuar en esa búsqueda. Sin embargo, pues luego de muchas búsquedas transitorias, él detiene ese proceso. ¿Y por qué lo detiene? ¿O cuál es la razón? Prácticamente, pues, porque se fija en que el salario que él espera ganar, dado el caso en que es contratado, no va a compensar aún así ese gasto en el cual ha incurrido en ese proceso de búsqueda. Entonces, de aquí que se concluye de que estos individuos pasivos perciben cualquiera de los salarios que se encuentren presentes en el mercado. Ahora, de estas consideraciones que acabo de mencionar, pues podemos comprender que dependiendo de las situaciones en las que se encuentran los individuos, entonces pues podrán definir cuál será su proceso de adaptarse o que requieren para moverse de un estado a otro. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, aquí como vemos, pues las personas activas van a trabajar en estas primeras empresas y de alguna manera se puede demostrar que a medida que este número de individuos activos va a aumentar, este salario máximo nos va a disminuir. Aquí pocos agentes lograrán más bien esta clasificación entre trabajadores y empleos y se va a mantener esta dispersión salarial. Bueno, este modelo nos ilustra dos consecuencias, la cual nos puede decir que no se puede predecir este estado final del sistema,
¿Por qué? Porque ya que depende de la historia que orienta el sistema hacia un estado u otro, de modo que este equilibrio tradicional, como bien lo mencionaba el profesor, va a aparecer con varios resultados posibles. La segunda consecuencia, que en este caso, si todos los agentes tienen interés en obtener este salario más alto, partimos de que pues un mercado con pocos agentes activos va a lograr esta clasificación parcial de los trabajadores y de los empleos, y por tanto va a tener esta parte que les mencionaba, un alto nivel de la dispersión salarial. Bueno, ya mostrando un poco más de manera gráfica los costos de fricción, bueno, me gustaría comentar algo, y es que los costos ya aquí generan dinámicas muy diferentes a esa dinámica donde sí hay reversibilidad, que podríamos pues hacer referencia a ese capítulo 2. Ya aquí no se habla de un futuro que está escrito y que puede aparecer, y por el contrario ya pueden aparecer una gama de, pues, de estados estables, y ellos mismos constituyen ese punto de partida de diferentes o para diferentes trayectorias futuras. Básicamente lo que se muestra en esta figura es, bueno, del lado izquierdo es una situación con un estado estable, y por el otro lado, que es cuando ya se presentan los costos de información. En la primera parte, que es del lado izquierdo, como vemos, se tiene un precio o salario único, y también tenemos a 7 individuos, de los cuales 6 están ocupados en los primeros 6 puestos de trabajo, mientras que el 7º individuo está desempleado. Sin embargo, pues se sigue considerando completamente estable porque tiene un precio único. Pero ¿qué pasa? Si nos vamos a la figura de al ladito, vemos que ya podemos añadir varios supuestos, entre esos de que el individuo 1, asumido como un individuo pasivo, puede ocupar el puesto 7, o también inclusive podemos asumir de que ya los individuos 2, 3, 4, 5 y 6 pueden ocupar los trabajos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero esta vez con un salario mayor, que sería el salario B5, que está arribita, que es mayor a ese precio que se veía en un estado estable. En este caso, pues, entonces ya no estaríamos hablando de un precio único o salario único. Y tampoco pues sería eficiente porque en este caso ya el trabajo 7 puede estar ocupado, mientras que el trabajo 5 no lo está. Aquí no hay como que ese orden jerárquico en el que los primeros 6 individuos tengan que ocupar los primeros 6 puestos. Aquí, como ya lo mencioné, el individuo 7 ya puede estar ocupando el puesto 1, pero el puesto 1 o el individuo 1 pueda que esté desempleado. ¿Sí me hice entender? Bueno, siendo así, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Bueno, aquí vamos a incluir estos costos de fricción, pero tenemos que introducir las siguientes 2 transformaciones. Bueno, con cada con cada trabajo I, aquí entra la desigualdad que veníamos planteando al inicio del capítulo, donde tenemos que uno va a ser menor o igual a este trabajo I, y este trabajo I va a ser menor o igual a N, que en este caso N hay que recordar que están nuestros puestos de trabajo. Aquí vamos a asociar este costo I, que es mayor o igual, costo subíndice I, perdón, que es mayor o igual a 1, si este puesto de trabajo va a estar ocupado por la empresa. Si este puesto está ocupado, la empresa no va a ofrecer a un nuevo candidato este mismo salario. No va a ofrecer este mismo salario reducido en una unidad, sino este salario va a estar reducido en estos costos, C subíndice I. Ya que cuando esta empresa va a reemplazar, en este caso, pues a la persona que estaba de base, por así decirlo,
se supone que va a mantener este costo -1. ¿Por qué? Porque aquí nos va a representar estos gastos que va a implicar el despedir a esta persona que bien les mencioné, estaba como base o como titular, se menciona en la lectura, porque aquí tienen que invertir en esta capacitación de esta nueva persona que se está reclutando. También entraría el costo psicológico, etc. Por otro lado, tenemos que con cada individuo K, la desigualdad de uno que sea menor o igual a este individuo K, que va a ser menor o igual a estos trabajadores, lo asociamos con este costo que mencionaban, que es DK mayor o igual a 0. Aquí, tal que pues, si este agente ya está empleado, solo va a aceptar este nuevo trabajo siempre y cuando este salario aumente. En este caso podríamos decir una unidad. Aquí se va a ejemplificar más con pues la imagen anterior que explicó mi compañera, ya que de alguna manera al cambiar de este trabajo pues se puede pagar esta suma adicional que les menciono. Adelante, Jerry. Bueno, con respecto a lo que acaba de mencionar Guadalupe, pues en el texto, en el capítulo se menciona de que esto suena bastante superficial porque en realidad la empresa no esperaría obtener ese ahorro de CSUB-I durante ese único periodo, sino durante todo el periodo de ocupación del trabajo por parte de ese nuevo empleado. Lo mismo ocurre con el individuo, o sea, el individuo no solo espera durante ese periodo obtener un aumento en los ingresos de más de DK, sino sobre toda la duración de su nuevo trabajo. Sin embargo, pues, no sé si puedes pasar a la siguiente, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Ya, Jerry. No, no te escuchabas. Ya, adelante. Estás en silencio, Jerry. Sí, es que es mi celular, pero bueno, ya se escucha, ¿cierto? Ya, listo, Jerry. Bueno, aparte de lo anterior y ya que vamos corrida del tiempo, si suponemos pues que ya los agentes solo tienen en cuenta como que ese tipo de ventaja inmediata que tienen y eximiéndolos pues así de hacer anticipaciones en rigor que son indispensables de alguna manera, pues la introducción de los costos de fricción ya da esa probabilidad de ampliar ese conjunto de estados estables y produce pues ya además de ese equilibrio tradicional que contemplábamos, puede darse en los siguientes casos, como por ejemplo, ya se pueden dar estados estables que son eficientes, pero que pueden no tener un precio único. Esto era lo que yo pues explicaba de alguna manera en la gráfica, donde ya se tenía un salario de B/5. También podríamos contemplar pues un estado estable en los que se emplean los primeros K individuos, pero algunos de los primeros K puestos de trabajo están desocupados. Esto era cuando, bueno, refiriéndonos a la gráfica nuevamente, también se veía de que el individuo 7 podía, no sé, estar ocupando el puesto 5, pero inclusive el individuo 2 podía estar desempleado. Y otro estado sería el estado estable en los que los primeros K puestos de trabajo están ocupados, pero algunos de los primeros individuos están desempleados. Sí, adelante, Guadalupe. Bueno, el análisis aquí nos confirma que cuanto mayor son los costos de fricción, mayor va a ser este rango de esta dispersión salarial que les mencionaba. En general, estos costos de fricción nos van a impedir la construcción de este precio único. Si no hay más, pasaríamos a las limitaciones. Bueno, las limitaciones que pudimos contemplar fue que pues solo está ese costo fijo que de alguna manera ese costo fijo de búsqueda
en el que un individuo debe pagar para obtener el derecho a extraer ese subconjunto de información de las nuevas empresas, de una muestra de empresas, que lo vimos de alguna manera como un costo de oportunidad. También otra limitación que hicimos o que vimos, pues, es que los estados estables no son eficientes y que no se presentan precios únicos. También contemplamos de que los estados estables en los que se emplean los primeros K individuos únicamente, pero que aún pueden existir que en esos primeros puestos aún haya desempleo. Y también contemplamos la idea de que aquí simplemente básicamente se basan como en el salario para poder evaluar o determinar si se escoge el trabajo o no, cuando pues algunas empresas pueden estar ofreciendo prestaciones a algún tipo, no sé, de salud, de seguridad, o hay empresas que prestan vehículos. Entonces creo que no contemplan esa idea de esas prestaciones adicionales que puedan venir de las empresas, y que el individuo entonces aquí solamente se basa en decir, si el salario es el que yo espero, pues sí, cojo el trabajo, y si no, pues no. Entonces, contemplamos eso, y no sé si mi compañera menciona los demás. Sí, y bien, nada más para complementar, pues aquí, con base a lo que nos mencionaba Jerry, podemos hacer hincapié que no nos hace referencia de esta calidad de la información que de alguna manera se nos está proporcionando. Aquí nos concentra la explotación en un solo trabajador y no nos permite ver cómo se posiciona históricamente el mercado de trabajo, cuál es esta interacción y qué hay con esos eventos específicos que pasan en la historia. Antes de concluir, no sé si mis compañeros tienen alguna duda o algo que nos quieran mencionar al respecto. O el profesor. A mí me parece fundamental esa categoría que incorporan los autores en pasivos y activos, que al final es lo que determina la dispersión de salarios. Mientras más activos haya, los salarios tienden a ser más altos que el precio de equilibrio, el P, y pues el pasivo pues tiende a encontrar el que le quede. Y al final dicen que cuando esta categoría tiende a ser única, pues los salarios también tienden a bajar. Me parece fundamental para la dinámica de este modelo esa incorporación de categorías, ¿no? Yo, me gustaría mencionar algo, Lupita. Adelante, Arturo. Bueno, yo solamente, digamos, mencionar que es muy importante la parte de lo que ustedes mencionaban del comportamiento de los individuos o la lectura, ¿no? La observación del mercado, la de postularse a su puesto de trabajo y esta que mencionaron de la adaptación a las anticipaciones, ¿no? Y lo digo porque estos comportamientos van a ser muy importantes para que los actores puedan aprender y adaptar estas anticipaciones, ¿no? Entonces, esta parte del aprendizaje pues está basado en este comportamiento. Nada más mencionar eso, Lupita. Ok, muchas gracias, Sergio y Arturo. ¿Alguien más? Si no, de alguna manera para concluir y pues darle la palabra al profesor si tienen algunos comentarios adicionales. Yo solo uno. Adelante. En esta parte de empleados pasivos que están desempleados, el capítulo comienza diciéndonos que lo que se trata de abordar es este dilema de exploración-explotación. Pero ahí es donde surge mi duda entre las limitantes, porque tenemos trabajadores pasivos que no están empleados, pero nunca menciona si tienen una dotación inicial para llevar esta exploración, esta búsqueda de información en el que se postulan en demás trabajos y saber hasta dónde pueden explorar para empezar a explotar. Es decir, qué tanto deben de bajar sus requerimientos y en qué momento es donde pues ya no tienen recursos para seguir esta exploración en la que se vuelve insostenible. Ahí es una de mis dudas que me deja el modelo y posibles limitantes que pueda tener.
Sí, muchas gracias, Alfredo. Sí, de alguna manera este panorama digamos que nos solventa algunas dudas, pero sin embargo nos da como que pauta a mirar hacia otros horizontes o ver otros lados y de igual manera nos deja con otras dudas, ¿no? No sé si el profesor quiera mencionar algo al respecto, si no, partimos con la conclusión. No, está bien. Lo que pasa es que, claro, entiendo el asunto de las dudas porque, de nuevo, los modelos no nos pueden resolver todas las situaciones, sino que uno los enfoca para entender ciertos procesos sobre todo. Entonces está bien quedar con dudas. Normalmente lo que sucede es que estas cosas se convierten en las extensiones del modelo cuando uno quiere, pues, enfocarse en nuevas cosas, ¿no? Y es así como funciona. Pero bueno, me parece normal. Así que podemos avanzar. Bueno, ya entonces, bueno, gracias a los compañeros y al profesor. Y ya para concluir, pues sacamos dos conclusiones y es que estas irreversibilidades constituyen ese elemento esencial de los fenómenos sociales y económicos, ya bien sea en el ámbito de inversiones, de la formación, de los costes de adaptación, etcétera. Y a su vez, pues hacer que sea lógico presentar las anticipaciones de los agentes, pues porque se cuenta con esa información previa. También pues podemos mencionar de que en presencia de esas irreversibilidades, los estados estables hacia los cuales los mercados convergen pueden ya ser no únicos, sino múltiples estados y donde el estado estable realmente alcanzado dependen tanto de las condiciones iniciales, pero también se tiene en cuenta la historia. Bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias, compañeros y profesor. Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario adicional. ¿No? Perfecto, entonces. Bueno, muy bien. Estuvo muy interesante la presentación del día de hoy. Pudimos seguir sacando más cosas alrededor de los modelos y del caso particular. Así que eso a mí me deja satisfecho. Me quedo con las personas que exponen la semana que viene. ¿Quiénes son? Somos yo y Adán. Así es, profesor. Aquí estamos. Con ustedes dos me quedo. Que estén muy bien. Cuídense mucho.